Buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar haciendo un repaso de las clases anteriores de la unidad 0 genética y la unidad 1 de biotecnología, de lo que era ciencia de la ciudadanía. Ya, el objetivo va a ser comprender los principios generales de la genética y la biotecnología. Para partir, vamos a recordar que Gregorio Mendel fue un monje de Checoslovaquia que vivió en el siglo XIX, ¿verdad? Y trabajó en su jardín con las arvejas, ya, y es considerado el padre de la genética. Trabajó en las arvejas porque la arveja era una planta que se desarrollaba muy rápido y se reproducía en poco tiempo. Y a partir de eso pudo realizar observaciones y empezar a experimentar realizando cruces de los distintos individuos. Pero él estudió las características de la planta. Principalmente estudió 7 características de la planta. ¿Ya? Carácter o característica, color de la semilla, que tenía dos posibles expresiones fenotípicas, o también llamadas rasgos, que podía ser amarillo y verde. El característica, color de la flor, que podía ser púrpura o blanca. La característica, forma de la semilla, que podía ser una lisa y una rugosa. Color de la vaina, verde o amarilla. Aspecto de la vaina, lisa o rugosa. Posición de la flor, axial, hacia los lados de la rama. Terminal en las puntas. Y la característica, largo del tallo, que generaba plantas de altura grande y tallos cortos generan plantas pequeñas. Estudió 7 características y cada característica tenía dos posibles rasgos o fenotipos. Él hizo distintos cruces y llegó a la conclusión de que estas características, sus rasgos dominantes, eran estos, los de la izquierda. Eran dominantes respecto a estos de acá, recesivos. ¿Por qué? Porque estos se expresaban en mayor cantidad dentro de la población en comparación a estos de acá. ¿Qué hizo Mendel? Lo que realizó él fue una polinización cruzada artificial. Debido a que la planta se autofecunda naturalmente, lo que él hizo fue crear artificialmente flores hembra y flores macho, y realizar el cruce con ayuda de un pincel, tomando polen del macho y depositándola en los óvulos y ovarios de la flor feminizada para ver la descendencia. Él realizó cruces de las distintas líneas de plantas y de las distintas características. Para eso él determinó una terminología, utilizando la primera generación como la generación P o parental, y todas las sucesivas se les llamó la generación F o filial, que vendría siendo la generación F1 como los hijos de los parentales, la generación F2 como los hijos de los hijos, que vienen siendo los nietos de estos, y así sucesivamente. Pero antes de empezar con sus experimentos, Mendel tuvo que obtener una variedad pura. ¿Qué significa una variedad pura? La que al cruzarse entre sí, todos sus descendientes son idénticos. Él pudo ver que de repente él cruzaba plantas de arveja con flores púrpura, y la descendencia obtenía algunas blancas, por lo cual estos eran impuros. Y él fue realizando cruces hasta obtener cruces de individuos donde la descendencia era idéntica, no habían variación. Esto se le llamó organismos puros. Y este fue el primer experimento que realizó Mendel: cruzar variedades puras. Para el color de la flor tenemos que hay dos, púrpura y blanco. También lo hizo para las otras 6 características restantes. En el ejemplo que viene a continuación, luego de obtener las variedades puras, Mendel hizo el cruce de las variedades puras y vio qué sucedía con la descendencia. ¿Ya? Él se dio cuenta y denominó a los individuos como dominantes, recesivos y también
como heterocigotos, ¿ya? Sabemos que cada individuo, en este caso cada semilla, cada flor que viene de una planta, su genética, su genotipo se va a representar con 2 letras o alelos. Se puede utilizar cualquier letra, en este caso la A. Para el color de la semilla vamos a utilizar A. Cuando la letra es mayúscula es porque el alelo es dominante. Cuando la letra es minúscula significa que el alelo es recesivo, o sea que está en menor cantidad de la población. Cada individuo va a tener 2 alelos. ¿Por qué? Porque viene uno del padre y uno de la madre, de cada progenitor. Por eso esto tiene 2 alelos, 2 letras. Y este también tiene 2 letras. Cada individuo tiene 2 letras y vamos a tener distintas denominaciones. Cuando se juntan 2 alelos dominantes se llama homocigoto dominante. Cuando tenemos 2 alelos recesivos se llama homocigoto recesivo. Cuando tenemos un alelo dominante con un recesivo se le llama heterocigoto o híbrido. Estos son los genotipos. Ya se refiere a los alelos, los genes, que se expresan en un fenotipo que es visible para el color de la semilla, que puede ser amarilla o verde. En el caso del color de la semilla, el color amarillo es dominante, porque podemos ver que al juntarse 2 alelos, uno dominante y uno recesivo, se expresa el color amarillo, que es determinado por el alelo A mayúscula, por lo cual el color amarillo es dominante. Y la única forma de que existan semillas verdes es que se junten 2 alelos recesivos. Tenemos homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto. ¿Qué hizo Mendel? Luego de obtener las variedades puras, cruzó una variedad pura amarilla con la variedad pura verde, ¿ya? Y observó la descendencia. Primero, este individuo tiene que generar los gametos. Como tiene 2 letras, el individuo va a generar 2 gametos. Este también. Ahí están los gametos que se representan en este cuadro, que es el cuadro de Punnett, para poder determinar la descendencia. Y se hace el cruce de los alelos para obtener estos individuos. Se cruza este alelo con este y se obtiene este individuo. Este alelo con esto y se obtiene este individuo. En este caso, podemos ver que el genotipo de toda la descendencia F1 es heterocigota o híbrida. Y por ende, al tener un alelo dominante, se va a expresar ese color, que es el amarillo. Por lo cual, el fenotipo es 100% amarillo. Mendel, después de obtener la F1, obtuvo la F2. ¿Cómo lo hizo? Cruzó organismos de la F1 con otro organismo de la F1 y vio qué pasaba con la descendencia. En este cruce podemos ver que el color verde desaparece. Veamos qué pasa luego cuando se realiza el cruce de la F1 con F1. Acá tenemos otro ejemplo. Ya para el color púrpura podemos ver que es el dominante, porque se expresa cuando está el alelo blanco presente. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto. Esos son los cromosomas y esos son los alelos que se ubican en los cromosomas. Cada cromosoma viene de un progenitor y este del otro. Luego de obtener la F1, ya como lo hizo acá, que cruzó una semilla pura homocigota dominante, la cruzó con una pura homocigota recesiva y obtuvo la F1 toda amarilla heterocigota. Luego Mendel hizo el cruce de la F1 con la F1. Aquí tenemos F1 heterocigoto, lo cruzó con un F1 heterocigoto para obtener la F2. Los gametos son un alelo dominante y un alelo recesivo para este organismo y para este y lo mismo. Y se realizan los distintos cruces, posibilidades de combinaciones entre los 4 alelos y da esta proporción. Un organismo homocigoto dominante, 2 organismos heterocigotos y un organismo homocigoto recesivo. Por lo cual nos da una proporción de genotipo 1 es a 2 es a 1. Un homocigoto dominante es a 2 heterocigotos y es a un homocigoto recesivo.
Y en el caso del fenotipo, tenemos 3 organismos amarillos y uno verde. O en porcentaje 75% amarillo, 25% verde. ¿Ya? El cuadro de Punnett es una representación gráfica para determinar la descendencia. Esto que está acá se denomina cruce monohíbrido, porque se utiliza solo una característica, que es el color de la semilla. Luego Mendel realizó cruces utilizando 2 características, a lo cual llamó cruces dihíbridos. Por ejemplo, él utilizó el color de la semilla y lo mezcló con la textura, que podía ser lisa o rugosa. Para el color teníamos la letra A, ya que podía ser A mayúscula o A minúscula, para amarillo o para verde. Y para textura, la letra B, que puede ser lisa, que es el dominante, por eso se pone mayúscula, y B minúscula cuando es rugosa. Y tenemos los genotipos para semilla, fenotipos para semilla, genotipos para textura y fenotipos para textura. Él lo que hizo fue cruzar una semilla pura, totalmente dominante para el color y textura, o sea amarilla lisa, la cruzó con una semilla totalmente pura pero recesiva, verde y rugosa. Y observó qué ocurría. En el cruce se obtienen estos gametos, que se ponen acá para un organismo, que son estos gametos son de este individuo, y estos gametos son de este individuo. ¿Cómo se obtenían? Por ejemplo, para este organismo que es amarillo liso, se realiza el cruce para obtener los gametos. El primer alelo por el tercero se obtiene este gameto, el primero por el cuarto se obtiene este, segundo por el tercero se obtiene este gameto, y el segundo por el cuarto se obtiene este gameto. Lo mismo se realiza con este individuo y se representan en el cuadro de Punnett. Aquí quedan los alelos de este organismo, perdón, los gametos de este organismo y los gametos de este organismo acá. ¿Por qué tiene 2 letras y no una? Porque ahora estamos hablando de un cruce dihíbrido. Toda la generación F1 es doble heterocigota, ¿ya? Y fenotípicamente es amarilla y lisa, porque se expresa la característica dominante en color amarillo y liso para textura. Luego Mendel hizo el cruce de la F1 a F1, F1 por F1, y obtiene esta proporción de genotipos y fenotipos, que si lo llevamos al cuadro podemos ver que se logra rescatar 9 amarillos lisos, 3 verdes lisos, 3 amarillos rugosos, 1, 2, 3, y un verde rugoso. 9 es a 3, es a 3, es a 1. En la proporción de fenotipos. Para terminar, hablamos también de la biotecnología en la guía, como la relación entre la biología y tecnología para obtener distintos beneficios para el ser humano. Una rama muy importante es, dentro de la biotecnología, la modificación genética de los organismos a través de la tecnología del ADN recombinante, para generar lo que llamamos OGM, organismos genéticamente modificados, u organismos transgénicos, donde se mezclan genes de un organismo con otro, ¿ya? Tenemos que los organismos transgénicos pueden obtener beneficios a nivel de la agricultura, obtener distintos vegetales que pueden soportar plagas, bajas temperaturas, en medicina para crear distintos tratamientos, ganadería para obtener mayor masa muscular en animales, etc. Ya aquí te podemos ver tomates que pueden tener un color más llamativo, con mayor vitamina, que pueden sobrevivir a menor temperatura, distintos beneficios dentro de los seres vivos, los cuales también pueden tener distintos perjuicios en la humanidad, porque algunos son, en algunos estudios ha determinado que pueden ser cancerígenos, generar alergia, modificaciones al ADN. Ya la próxima clase, en la sesión 6, vamos a seguir con las actividades que les voy a dejar, así que estudien y repasen. Nos vemos en la próxima clase.